We have time for a couple of questions before we take a break. Come on up to the mic if you would like to ask a question. Puede pasar. Thank you. Tenemos tiempo solamente para 2 preguntas, pero después habrá más tiempo. Adelante. Si nos puede explicar un poco, o sea, contextualizarnos con el sentido, la dulzura del amor fuerte en relación a tu testimonio. Que no contextualice con la idea, la dulzura del amor fuerte. The sweetness of tough love. Enemigo, ¿qué exactamente? ¿Qué significa qué? Disculpe. O sea, que no dé más explicación. Más explicación sobre ese principio. Ajá. Yeah, if you could explain a little bit more the principle, the sweetness of tough love in your ministry, how can you relate to that? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. I think we're tempted to be offended when people don't trust us as a new pastor. Creo que nos tendemos a ofender cuando los miembros no confían en nosotros como pastores. We think to ourselves, I didn't do anything to you. Why don't you trust me? Tendemos a decir, yo no te hice nada mal, ¿por qué no confías en mí? But I believe it's part of God's plan to try to win those people. Pero yo creo que es parte del plan de Dios el poder ganarte a esas personas. But the way you win those people is by being a faithful pastor to them. Pero la manera de ganártelos es que tú seas un pastor fiel hacia ellos. Some of my adversaries that I eventually won, Muchos de estos adversarios que yo pude ganar con el tiempo, it came when I went to see them at the hospital when they were sick. eso ocurrió cuando ellos estaban en el hospital y yo fui a visitarlos cuando estaban enfermos. And they weren't expecting to see me. Ellos no estaban esperando verme. Or they lost a loved one and I was there to care for O them. perdieron un ser querido y yo estuve allí presentes en el dolor con ellos. So the sweetness of tough love Entonces esa dulzura del amor fuerte is the unique joy of winning people who were once against you. es el gozo único que tienes de ganarte a aquellas personas que una vez estaban en contra tuya. But there's also no shortcut to win those kinds of people. Pero tampoco podemos cortar el camino de cómo poder ganárnoslos. You have to be patient and love people who maybe are hard to love. Tienes que ser paciente y amar gente que son difíciles de amar. And you do that not knowing if you will ever win them. Y vas a hacer eso reconociendo que no sabes si los vas a ganar. There are some people that left the church and left mad, Hay muchas personas que aman la iglesia, but there were some that stayed. pero hay unos que amaban la iglesia y se fueron, pero otros que se quedaron. And so it takes patience and years, not months, to usually win those kinds of Entonces people. toma paciencia y usualmente años y no meses para poder ganarte la confianza. This is a unique experience when a new pastor comes into an established church. Porque es una experiencia única cuando hay un pastor que viene a una iglesia establecida. But those were some of the most meaningful relationships I had in the church. Por eso son las relaciones más significantes que yo tuve dentro de la iglesia. And once you win someone who is against you, Y cuando tú te ganas a alguien que estaba en contra tuya, those people are really for you. esas personas van a estar a favor tuyo. Yeah. Maybe one more question. Una before I pregunta break. más, Yeah. por ahora. Ay, yo creo que el hermano estaba. Go ahead. Gracias, buenos días. Buenos días. Hermano, esta pregunta yo la tengo hace años He has a question that he's had for years. Okay. y me confirma la manera como usted expone de cómo están estructurada la iglesia y entiendo que es en los Estados Unidos principalmente. So if you could maybe explain what is the structure of the church in the United States? Si desde el principio, cuando un pastor If from the es beginning, considerado para asumir el pastorado de una iglesia, if the pastor, entra bajo una relación de dependencia de un directorio, de un comité. one second. Entonces, esa relación de dependencia de ese pastor que entra como asalariado, me dice a mí que él obedece a ese comité, no a la palabra de Dios realmente. Entonces, eso por diseño, pienso que está mal estructurado desde el principio, de manera que el pastor necesita obedecer a un comité y no a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, me gustaría que pudiera aclarar si estoy errado o si es así como debería de ser. Gracias. So basically, how he's trying to understand the structure of the church in the United States, because he's coming in, but there is a committee that actually made it happen for him to be in the church. But it seems like
the pastor has to be under the leadership of that committee instead of obeying what Yeah. Scripture has to Yeah. say. Does that make sense? Yeah. Thank you for your question. Gracias por la pregunta. We're going to talk about biblical leadership structure later today, actually. Luego en el día vamos a estar hablando de la estructura de liderazgo bíblicamente, As far as the context in the United States that you're asking about, en lo que tiene que ver en el contexto de Estados Unidos, que es la pregunta. there's not one kind of structure in the church. No hay solamente una tipo de estructura en la iglesia. There's all kinds of varieties of different structures in the church. Hay diferentes variedades de estructuras de liderazgo en la iglesia. But when I read the New Testament, I find there's one main structure in the church. Pero cuando leo el Nuevo Testamento veo que hay una estructura en la iglesia And we're going to look at some of those things today. y vamos a ver algunas de esas cosas hoy. I'll add this point. Pero voy a añadir este punto. When we look at the New Testament later today Cuando veamos el Nuevo Testamento, luego en el día, and see the structure that it seems to give us, y cuando veamos la estructura que parece que nos está dando, it's hopefully going to be a guide for each of you va a ser una guía para cada uno de ustedes to know how to try to pursue that biblical model, para intentar de perseguir ese modelo bíblico, regardless on what kind of structure that you may have. sin importar cualquier tipo de estructura que ustedes pueden tener ya en la iglesia. So whether a pastor answers to a committee or a group of deacons or the church, Entonces, si el pastor tiene que responder o rendir cuentas a un comité, a un grupo en la iglesia o como se haga, I believe the New Testament speaks to all those structures. yo creo que el Nuevo Testamento tiene algo que decirnos sobre todas esas estructuras. So we're going to talk about that a little later. Entonces, luego en el día vamos a estar hablando sobre eso específicamente. Let's move to questions. And again, it can be questions about any of these two areas or anything you wanted to follow up from earlier. Let's put that back up on the screen. Since you were teaching, Rafael took time to filter through the. Okay, so he's gonna. Oh, okay. Great. Thank you. Arriba. Por eso que el pastor Rafael no está a cargo del sonido aquí, ¿verdad? No lo digas así. Ah. Está prendido, está prendido. Allá. Yeah. No está prendido. Se ve que tú tampoco. Ah. Ahí, ahí. Y ahora sí. Mira, a ver. Ahora, 1, 2. Oh, the light's on, Hector. Ahí, mira, ven. The light is on. There we go. Okay. Bien, hermanos, algunas preguntas aquí de las que han ido poniendo, algunas que se repiten, o sea que vamos a tratar en ese sentido de abarcar. En base a lo que se ha dicho hasta ahora, hay una pregunta que ha salido algunas veces de diferente manera, es ¿cuál es el papel de los miembros de la iglesia que desean ser parte del proceso de revitalización? O sea, ¿qué papel juegan los miembros? What role is the role of the member in Hay una parecida que dice, ¿hasta qué punto puede la congregación intervenir para que el liderazgo se dé cuenta de que están al borde de ser de una iglesia moribunda? Also tied to that, like what can members do when they see that their church is dying? Want Yeah. church to be revitalized. Yeah. Thank you for that question. Gracias por la pregunta. We're actually going to get to this in area number 3 in a moment. Vamos a hablar de este tema en el área número 3 en unos minutos. But I will give you a short answer to this Pero le question. voy a dar una contestación breve. The members of a church play a vital role in revitalizing a church. Los miembros de la iglesia juegan un papel importante al revitalizar la iglesia. One of the things a member can do Una de las cosas que el miembro puede hacer is help in the process to honestly assess your church. es que ellos puedan ayudar en el proceso de evaluar a la iglesia. Remember, I said you have to honestly assess where your church is Recuerda que le dije que debe de evaluar honestamente dónde se encuentra la iglesia before you can make a plan on knowing how to take it to a more biblical place. antes de poder hacer un plan para poderla llevar a un modelo más bíblico. So the members can help assess what's going on in the church. Para que entonces los miembros también puedan evaluar qué está ocurriendo en su iglesia. And that's so important because the new pastor doesn't know how to assess different things in the Y church. eso es importante porque si es un pastor nuevo es posible que él no sepa cómo evaluar esto que está ocurriendo. My first year at the church, Mi primer año en la iglesia, I went and visited everyone in their home. yo fui y visité a cada miembro en su casa.
And I sat down with each of them in their home y me senté con cada uno de ellos allí and asked them to tell me about the history of the church from their own perspective. y les dije que me dieran su perspectiva en la historia de la iglesia. So as a member, be willing to participate in that assessment. Entonces, ser un miembro, estar disponible para ser partícipe de esa evaluación. The second way is to do all you can to support your pastor. Otra manera es que hacer lo que puedas hacer para apoyar al pastor. Your pastor is not a perfect person, far from it. Sí, tu pastor está lejos de ser una persona perfecta, But if the pastor knows he has members who are for him, pero que el pastor sepa que tiene personas que están detrás de él, that can make all the difference. eso puede hacer una gran diferencia. When I faced a lot of people who were against me, Cuando yo me enfrenté con muchas personas que estaban en mi contra, the people who were there who were for me meant that much more to me. las personas que yo sabía que estaban a mi favor, tuvo un significado más grande en mi vida. They kept me going in so many different ways. En muchas maneras ellos son los que me impulsaban a yo continuar esta obra. But in area 3, in a couple of minutes, we're going to come to the membership portion. Pero en la área número 3 vamos a hablar de la parte de la membresía And we'll get more into how to answer that y question. vamos a tener más detalles sobre esa pregunta. ¿Cómo guiaste y protegiste a tu esposa e hijos durante los 3 momentos difíciles que pasó en su ministerio? ¿Mantuvieron secretos, o sea, mantuvo secretos para protegerlos de resentimientos hacia la iglesia? How did you interact or protect your family from those 3 times that they tried to fire your family, your kids, your wife? Did you obviously did not share any information, or how that came to be? Thank you for that question. Gracias por la pregunta. My wife appreciates it especially. Mi esposa aprecia este tipo de preguntas. It was hard on my family. Fue muy difícil para mi familia. There's a lot I could say. Hay mucho que yo puedo decir. There are times I cared well for my wife and young kids, Hay momentos que yo sí cuidé muy bien a mi familia and there are times I did not. y hay momentos que no. God seemed to use my wife and I as a team. Parece que Dios usó a mi esposa y a mí como si fuéramos un equipo. When I would get discouraged, she would be able to encourage me. Cuando yo estaba muy desanimado, ella me animaba. When she would get discouraged, I would be able to encourage her. Cuando yo estaba desanimada, entonces yo podía animarla a ella. I think if that hit at the same time at some point, Yo creo que si en algún momento eso hubiese ocurrido a la misma vez, we would have been tempted to just give up. hubiésemos sido tentados en rendirnos y So renunciar. in a way, we held each other up. So que de alguna manera nos ayudamos mutuamente. I'm very thankful that my children were too small to remember those years. Yo agradezco que mis hijos estaban de corta edad en esos primeros años. During those years, my kids were at the age of about 5 or 8 years old to about 1 year old. En ese momento mis hijos tenían desde los 8 años, quizás hasta 1 año. My two older children, Mis 2 hijos mayores, who were around 6, 7, 8 years old, que tenían entre 6 a 8 años de edad, they were being mistreated by one of their Sunday school teachers. estaban siendo maltratados por un maestro de escuela bíblica. And we didn't know what was going on until a couple months Y later, no supimos hasta algunos meses después. where someone subbed in the class and saw what was happening. Hasta alguien que entró en la clase y escuchó lo que estaba pasando. And of course, we dealt with it when we found out about Y it. obviamente que trabajamos con esa situación cuando se ocurrió. One more thing I'll share. Hey, brother. When you say mistreated, what kind of mistreatment? Maybe specify that. Verbal abuse towards my children in So, el class. maltrato era abuso verbal Yeah. que estaban teniendo. Yeah, they were not harmed physically. No fue físicamente que estaban abusando, sino fue por palabras. Being mistreated, embarrassed in front of the Y fueron class, avergonzados al frente de la clase cuando things like that. cosas así. Thank you. My wife also started to take our children out of the difficult meetings. Mi esposa también tomó la iniciativa de tomar a nuestros hijos y sacarlos de ciertas reuniones difíciles que teníamos. So when the fights would start in our business meetings, Entonces, cuando esas peleas comenzaban en las reuniones de negocios, my wife began to volunteer to work in the nursery every mi meeting. esposa se hizo voluntaria en el cuidado de niños. So we didn't make a big deal out of it, So, no hicimos un gran problema sobre eso,
But my wife and I realized we needed to get our children out of those meetings. Pero mi esposa y yo entendimos que debíamos de sacar los niños de ese contexto. And one of the amazing things that showed God was redeeming our church. Y uno de los asuntos que pudimos notar que Dios estaba redimiendo nuestra iglesia, Those members meetings where I would be attacked publicly en esas reuniones de miembros que yo era atacado personalmente, became some of the sweetest moments in our church. for luego those se meetings, convirtieron en momentos más dulces para nuestra iglesia, where all the members came together to love one another donde los miembros entonces venían y se amaban juntos and eat together. y comían juntos And we prayed with one another. y orábamos los unos por los otros. We shared missionary stories of missionaries we had sent from the church. Compartíamos sobre misioneros que nosotros llegábamos a enviar de la iglesia. Those meetings showed me the way that God was at work in our church. Esas reuniones nos mostraron cómo Dios estaba obrando en la congregación. But in those early years, my wife started taking our children out of those moments. Por esos primeros años mi esposa tomó la iniciativa de sacar a nuestros niños de esas reuniones difíciles. I want to say one more thing in regard to my wife, though. Quiero decir una cosa más relacionada a mi esposa. I think these years took a toll on us later years. Yo creo que luego nos dimos cuenta que fuimos afectados por este tipo de dinámica. Part of the cost is what some of those years I think did to my family that we saw years later. Parte del costo es lo que vimos años después en los eventos que habíamos sufrido con la iglesia. I'm grateful to say I'm still married. Puedo decirle que gracias al Señor sigo casado. All 4 of my children talk to me and I have a good relationship with Tengo una them, buena relación con los 4 de mis hijos who are now pretty much grown. que ya se han crecido. But I had to find the balance when I would come home at night and my wife knew I came from a difficult meeting. Pero tuve que encontrar el balance cuando llegaba a mi hogar, cuando venía de una reunión muy difícil. How much do I tell her and how much do I not tell her what just ¿Cuánto happened? debo decirle a ella? ¿Cuánto no debo decirle a ella? And here's what I learned, and she helped me see this. Y mira lo que yo aprendí y ella me ayudó a ver esto. My job as a husband is to find the balance, Mi trabajo como esposo es encontrar el balance, to let her suffer with me in this difficulty. dejarla a ella que ella sufra conmigo en este momento duro. But she is not my fellow pastor. Pero ella no es mi amigo o mi compañero pastor. So I'm not to burden her with every single burden I carry as a pastor. No es mi trabajo cargarla a ella con cada carga que yo estoy llevando. But if I don't say anything to her, I know I'm just isolating her and she feels more alone than ever. Pero a la misma vez, si no le digo absolutamente nada, sé que la estoy aislando y la puedo estar cargando porque no puede ayudarme. And every marriage is different. Y obviamente cada matrimonio es distinto. But I think the goal is to find that balance. Pero creo que la meta es encontrar ese balance saludable. My wife wants to suffer with me, Mi esposa quiere sufrir conmigo, but she's not responsible to carry all the burdens that I carry as a pero pastor. ella no es responsable de llevar todas las cargas que yo tengo como pastor. And I would encourage each of you to find that balance in your own Yo animo a marriage. cada uno de ustedes a encontrar ese balance en sus vidas. Amén. Una iglesia que necesita ser revitalizada requiere mayor prédica temática o expositiva, o cualquiera de ellas pudiera ser usada dependiendo del caso. So as regarding this preaching, a church that needs to be revitalized, should we do more topical preaching, more expository preaching? What should we recommend? Thank you for that question. Gracias por la pregunta. In the last session, we're going to talk about preaching in these contexts. En la última sesión vamos a estar hablando de predicación en estos contextos. But I'll go ahead and end the suspense for you. Pero voy a terminar el suspenso y voy a decirles algo. I believe the way you breathe life into a dying church Yo creo que una manera que una iglesia retoma vida en una iglesia moribunda is through the Word of God being faithfully preached week in and week out. es predicando la palabra de manera fiel todas las semanas. And I believe the best way to accomplish that is through expository Yo creo preaching. que la mejor manera de poder hacer eso es por medio de la predicación expositiva. Preaching through books of the Bible. Predicar por libros de la Biblia. Preaching the Bible the way the authors intended for the Bible to be Predicar la read escritura como and los preached. autores tenían intencionados en que se predicara, que se enseñara. I'm not opposed to topical sermons. Yo no estoy en contra de sermones temáticos. I think there is definitely a place for topical sermons in our Yo creo que hay un ministry. lugar para poder usar sermones temáticos. But the regular steady diet to be the ministry of the Word in the way that the scriptures are written. Pero una dieta saludable en la iglesia debe ser llevarla y exponerla como es escrita en las escrituras. I'll add this last thing. Voy a añadir este último punto.
The way we preach, we teach our people how to read their own Bibles. La manera en que predicamos, estamos enseñando a la congregación a leer las escrituras. So if all you do is preach topically So, si lo único que tú haces es predicar de manera temática and jump around the Bible all the y time, brincas por las escrituras todo el tiempo, you're teaching your people to read their Bible that way, le estás enseñando a la gente a predicar de esa manera, whether you realize it or not. cuando realmente no están aprendiendo cómo hacerlo. But when we preach through a book of the Pero Bible, cuando predicamos por un libro de la Biblia, we're teaching them how to read that book in the le Bible. estamos enseñando cómo a leer ese libro de la palabra de Dios. And we as the preachers cannot avoid the hard passages. Y when we do nosotros that. como pastores no podemos evitar los pasajes duros de las escrituras. More on that later. Y después vamos a tocar ese tema. Yeah. Hermanos, este tiempo de pregunta y respuesta continuará. Okay. Yeah. It'll take a few minutes. Okay. for the announcement. Yeah. Bien, hermanos, algunas preguntas aquí de las que han ido poniendo, algunas que se repiten, o sea que vamos a tratar en ese sentido de abarcar. En base a lo que se ha dicho hasta ahora, hay una pregunta que ha salido algunas veces de diferente manera, es ¿cuál es el papel de los miembros de la iglesia que desean ser parte del proceso de revitalización? O sea, ¿qué papel juegan los miembros? What role is the role of the member in that Hay una, needs to be revitalized? hay una parecida que dice, ¿hasta qué punto puede la congregación intervenir para que el liderazgo se dé cuenta de que están al borde de ser de una iglesia moribunda? Also tied to that, like what can members do when they see that their church is dying and want Yeah. church to be revitalized? Yeah. Thank you for that question. Gracias por la pregunta. We're actually going to get to this in area number 3 in a moment. Vamos a hablar de este tema en el área número 3 en unos minutos. But I will give you a short answer to this Pero le question. voy a dar una contestación breve. The members of a church play a vital role in revitalizing a church. Los miembros de la iglesia juegan un papel importante al revitalizar la iglesia. One of the things a member can do Una de las cosas que el miembro puede hacer is help in the process to honestly assess your church. es que ellos puedan ayudar en el proceso de evaluar a la iglesia. Remember, I said you have to honestly assess where your church is Recuerda que le dije que debe de evaluar honestamente dónde se encuentra la iglesia before you can make a plan on knowing how to take it to a more biblical place. antes de poder hacer un plan para poderla llevar a un modelo más bíblico, So the members can help assess what's going on in the church. para que entonces los miembros también puedan evaluar qué está ocurriendo en su iglesia. And that's so important because the new pastor doesn't know how to assess different things in the Y church. eso es importante porque si es un pastor nuevo es posible que no sepa cómo evaluar esto que está ocurriendo. My first year at the church, Mi primer año en la iglesia, I went and visited everyone in their home. yo fui y visité a cada miembro en su casa And I sat down with each of them in their home y me senté con cada uno de ellos allí and asked them to tell me about the history of the church from their own perspective. y les dije que me dieran su perspectiva en la historia de la iglesia. So as a member, be willing to participate in that assessment. Entonces ser un miembro, estar disponible para ser partícipe de esa evaluación. The second way is to do all you can to support your pastor. Otra manera es que hacer lo que puedas hacer para apoyar al pastor. Your pastor is not a perfect person, far from it. Sí, tu pastor está lejos de ser una persona perfecta, But if the pastor knows he has members who are for him, pero que el pastor sepa que tiene personas que están detrás de él, that can make all the difference. eso puede hacer una gran diferencia. When I faced a lot of people who were against me, Cuando yo me enfrenté con muchas personas que estaban en mi contra, the people who were there who were for me meant that much more to me. las personas que yo sabía que estaban a mi favor tuvo un significado más grande en mi vida. They kept me going in so many different ways. En muchas maneras ellos son los que me impulsaban a yo continuar esta obra. But in area 3, in a couple of minutes, we're going to come to the membership portion. Pero en la área número 3 vamos a hablar de la parte de la membresía And we'll get more into how to answer that y question. vamos a tener más detalles sobre esa pregunta. ¿Cómo guiaste y protegiste a tu esposa e hijos durante los 3 momentos difíciles que pasó en su ministerio? ¿Mantuvieron secretos, o sea, mantuvo secretos para protegerlos de resentimientos hacia la iglesia? How did you interact or protect your family from those 3 times that they tried to fire your family, your kids, your wife? Did you obviously did not share any information or how that came to be?
Thank you for that question. Gracias por la pregunta. My wife appreciates it especially. Mi esposa aprecia este tipo de preguntas. It was hard on my family. Fue muy difícil para mi familia. There's a lot I could say. Hay mucho que yo puedo decir. There are times I cared well for my wife and young kids, Hay momentos que yo sí cuidé muy bien a mi familia and there are times I did not. y hay momentos que no. God seemed to use my wife and I as a team. Parece que Dios usó a mi esposa y a mí como si fuéramos un equipo. When I would get discouraged, she would be able to encourage me. Cuando yo estaba muy desanimado, ella me animaba. When she would get discouraged, I would be able to encourage her. Cuando yo estaba desanimada, entonces yo podía animarla a ella. I think if that hit at the same time at some point, Yo creo que si en algún momento eso hubiese ocurrido a la misma vez, we would have been tempted to just give up. hubiésemos sido tentados en rendirnos y So renunciar. in a way, we held each other up. So que de alguna manera nos ayudamos mutuamente. I'm very thankful that my children were too small to remember those years. Yo agradezco que mis hijos estaban de corta edad en esos primeros años. During those years, my kids were at the age of about 5 or 8 years old to about 1 year old. En ese momento mis hijos tenían desde los 8 años, quizás hasta un año. My two older children, Mis dos hijos mayores, who are around 7 to 8, 6, 7, 8 years old, que tenían entre 6 a 8 años de edad, they were being mistreated by one of their Sunday school teachers. estaban siendo maltratados por un maestro de escuela bíblica. And we didn't know what was going on until a couple months Y later, no supimos hasta algunos meses después. where someone subbed in the class and saw what was happening. Hasta alguien que entró en la clase y escuchó lo que estaba pasando. And of course, we dealt with it when we found out about Y it. obviamente que trabajamos con esa situación cuando se ocurrió. One more thing I'll share. Hey, brother. When you say mistreated, what kind of mistreatment? Maybe specify that. Verbal abuse towards my children in So, el class. maltrato era abuso verbal Yeah. que estaban teniendo. Yeah, they were not harmed physically. No fue físicamente que estaban abusando, sino fue por palabras. Being mistreated, embarrassed in front of the Y class, fueron avergonzados al frente de la clase cuando things like that. cosas así. Thank you. My wife also started to take our children out of the difficult meetings. Mi esposa también tomó la iniciativa de tomar a nuestros hijos y sacarlos de ciertas reuniones difíciles que teníamos. So when the fights would start in our business meetings, Entonces, cuando esas peleas comenzaban en las reuniones de negocios, my wife began to volunteer to work in the nursery every meeting. mi esposa se hizo voluntaria en el cuidado de niños. So we didn't make a big deal out of it, So, no hicimos un gran problema sobre eso, but my wife and I realized we needed to get our children out of those meetings. pero mi esposa y yo entendimos que debemos de sacar los niños de ese contexto. And one of the amazing things that showed God was redeeming our church. Y uno de los asuntos que pudimos notar que Dios estaba redimiendo nuestra iglesia, Those members meetings where I would be attacked publicly en esas reuniones de miembros que yo era atacado personalmente, became some of the sweetest moments in our church for luego those se meetings, convirtieron en momentos más dulces para nuestra iglesia, where all the members came together to love one another donde los miembros entonces venían y se amaban juntos and eat together, y comían juntos and we prayed with one another. y orábamos los unos por los otros. We shared missionary stories of missionaries we had sent from the church. Compartíamos sobre misioneros que nosotros llegábamos a enviar de la iglesia. Those meetings showed me the way that God was at work in our church. Esas reuniones nos mostraron cómo Dios estaba obrando en la congregación. But in those early years, my wife started taking our children out of those moments. Por esos primeros años mi esposa tomó la iniciativa de sacar a nuestros niños de esas reuniones difíciles. I want to say one more thing in regard to my wife, though. Quiero decir una cosa más relacionada a mi esposa. I think these years took a toll on us later years. Yo creo que luego nos dimos cuenta que fuimos afectados por este tipo de dinámica. Part of the cost is what some of those years I think did to my family that we saw years later. Parte del costo es lo que vimos años después en los eventos que habíamos sufrido con la iglesia. I'm grateful to say I'm still married. Te puedo decirle que gracias al Señor sigo casado. All 4 of my children talk to me and I have a good relationship with Tengo una them, buena relación con los 4 de mis hijos who are now pretty much grown. que ya se han crecido.
But I had to find the balance when I would come home at night and my wife knew I came from a difficult meeting. Pero tuve que encontrar el balance cuando llegaba a mi hogar, cuando venía de una reunión muy difícil. How much do I tell her and how much do I not tell her what just ¿Cuánto happened? debo decirle a ella? ¿Cuánto no debo decirle a ella? And here's what I learned, and she helped me see this. Y mira lo que yo aprendí y ella me ayudó a ver esto. My job as a husband is to find the balance, Mi trabajo como esposo es encontrar el balance, to let her suffer with me in this difficulty. dejarla a ella que ella sufra conmigo en este momento duro. But she is not my fellow pastor. Pero ella no es mi amigo o mi compañero pastor. So I'm not to burden her with every single burden I carry as a pastor. No es mi trabajo cargarla a ella con cada carga que yo estoy llevando. But if I don't say anything to her, I know I'm just isolating her and she feels more alone than ever. Pero a la misma vez, si no le digo absolutamente nada, sé que la estoy aislando y la puedo estar cargando porque no puede ayudarme. And every marriage is different. Y obviamente cada matrimonio es distinto. But I think the goal is to find that balance. Pero creo que la meta es encontrar ese balance saludable. My wife wants to suffer with me, Mi esposa quiere sufrir conmigo, but she's not responsible to carry all the burdens that I carry as a pero pastor. ella no es responsable de llevar todas las cargas que yo tengo como pastor. And I would encourage each of you to find that balance in your own Yo animo a marriage. cada uno de ustedes a encontrar ese balance en sus vidas. Amén. Una iglesia que necesita ser revitalizada requiere mayor prédica temática o expositiva, o cualquiera de ellas pudiera ser usada dependiendo del caso. So as regarding as preaching, a church that needs to be revitalized, should we do more topical preaching, more expository preaching? What should we recommend? Thank you for that question. Gracias por la pregunta. In the last session, we're going to talk about preaching in these contexts. En la última sesión vamos a estar hablando de predicación en estos contextos. But I'll go ahead and end the suspense for you. Pero voy a terminar el suspenso y voy a decirles algo. I believe the way you breathe life into a dying church Yo creo que una manera que una iglesia retoma vida en una iglesia moribunda is through the Word of God being faithfully preached week in and week out. es predicando la palabra de manera fiel todas las semanas. And I believe the best way to accomplish that is through expository Yo creo preaching. que la mejor manera de poder hacer eso es por medio de la predicación expositiva. Preaching through books of the Bible. Predicar por libros de la Biblia. Preaching the Bible the way the authors intended for the Bible to be Predicar la read escritura como and los preached. autores tenían intencionados en que se predicara, que se enseñara. I'm not opposed to topical sermons. Yo no estoy en contra de sermones temáticos. I think there is definitely a place for topical sermons in our Yo creo que hay un ministry. lugar para poder usar sermones temáticos. But the regular steady diet to be the ministry of the Word in the way that the scriptures are written. Pero una dieta saludable en la iglesia debe ser llevarla y exponerla como es escrita en las escrituras. I'll add this last thing. Voy a añadir este último punto. The way we preach, we teach our people how to read their own Bibles. La manera en que predicamos estamos enseñando a la congregación a leer las escrituras. So if all you do is preach topically So, si lo único que tú haces es predicar de manera temática and jump around the Bible all the y time, brincas por las escrituras todo el tiempo, you're teaching your people to read their Bible that way, le estás enseñando a la gente a predicar de esa manera, whether you realize it or not. cuando realmente no están aprendiendo cómo hacerlo. But when we preach through a book of the Pero Bible, cuando predicamos por un libro de la Biblia, we're teaching them how to read that book in the le Bible. estamos enseñando cómo a leer ese libro de la palabra de Dios. And we as the preachers cannot avoid the hard passages. when Y we do nosotros that. como pastores no podemos evitar los pasajes duros de las escrituras. More on that later. Y después vamos a tocar ese tema. Hermanos, este tiempo de pregunta y respuesta continuará. Transition to some questions. Vamos a transicionar a las preguntas, por favor. And let me say, you can ask questions in any of these areas that we'd like before we break for lunch. Y podemos hacer preguntas en cualquiera de estas 5 áreas que hemos discutido antes de irnos para el almuerzo. Because I want you to be able to see these 5 areas work together. Porque yo quiero que vea estas 5 áreas trabajando en conexión juntas. ¿Qué pasa con los pastores que entienden que la iglesia es un patrimonio personal y familiar y no entienden el concepto de relevo generacional? Patrimonio familiar. Que es un patrimonio personal y familiar Descendencia. y no entienden el concepto de relevo generacional. Por eso que es como por mi hijo. Exacto, que es como una empresa. Okay, so what do we do with pastors that believe that church works like a business? It's like hereditary, where
my son would take over the church. Personal o familiar. Like a personal patrimony and not a generational. Lo de revelación. Relevo generacional, eso sería que no da el paso a Más jóvenes, a más jóvenes. sí, personas que fuera de la familia, exactamente. Okay, so they don't give opportunities to other people or to a younger man, but it's basically everything sticks like in the family, like it was a Posiblemente ellos comenzaron la iglesia y la ven como su iglesia en ese They feel sentido. like ownership of the church, or their son or the Yeah, daughter. Whatever. okay. Thank you for that question. Gracias por la pregunta. I'm a strong believer that every church needs to have other leaders in the church. Yo firmemente creo que una iglesia debe tener otros líderes en la iglesia. I believe every pastor is responsible to raise up other leaders and other pastors. Yo creo que el pastor es responsable de entrenar y capacitar a otros líderes en la iglesia. If that happens to be someone that pastor is related to, then that might be the case. Si surge que esa persona es relacionada familiarmente con el pastor, But I see nowhere exclusive that it's supposed to be passed down to that family member. pero no veo en la escritura en ningún lugar que debe ser un familiar el que deba seguir en mando de esa iglesia. Here's the passage that's important to know about this. Este es el pasaje que es importante saber sobre esto. 2 Timothy chapter 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. In chapter 1, Paul tells Timothy, En el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, guard the deposit or the treasure, which he's talking about the gospel. cuida o guarda el depósito que se te ha sido conferido, que es el evangelio. Guard the deposit that's given to you. Guarda el depósito que se te ha sido conferido. And then when he goes into chapter 2, Y cuando va al capítulo 2, he says, entrust it to other faithful men. él le dice, encomienda esto a otros hombres fieles. It's implying a passing on to the next generation. Está implicando un paso de batón a otra generación. But Paul says nothing about having to be related to them. Pero Pablo no habla de nada de que tiene que ser un familiar. That doesn't mean that can't be somebody who's Eso no related to significa them. que no pueda ser alguien que sea relacionado al pastor. But the call is to raise up other faithful men and pass it to the next Pero el generation. llamado es simplemente a entrenar fielmente a otra generación. And I believe every pastor is supposed to be raising up other men like that. Y yo creo que los pastores deben de estar entrenando y capacitando a otros hombres de esa manera. I'll add this one thing. Voy a añadir este otro asunto. I think it's a wonderful thing if a pastor raises up his successor Yo creo que es una cosa asombrosa que el pastor pueda capacitar a su sucesor, to carry on the work of the ministry. que pueda seguir la obra del ministerio. But it has to be the right person that he's supposed to do that with. Pero debe ser esa persona correcta con la cual él debe hacer eso. And it might not be his son. Y quizás no es su hijo. And I also believe it's important for that congregation to be able to affirm that person. Y también es importante que la congregación afirme a esa persona. Because ultimately the congregation is the one that's going to follow the lead of that next pastor. Porque a última instancia es la iglesia la que va a continuar el liderazgo de ese próximo pastor. So regardless of whether they're related or not, So, fuera de que sean familiar del pastor o no, you want the church to affirm who that next person is. sería bueno y sabio que la iglesia afirme quién va a ser esa próxima And persona. I believe that's the heart of what Paul is saying to Timothy in that Y passage. yo creo que ese es el corazón de lo que Pablo dice a Timoteo en ese pasaje. ¿Cómo adaptamos el tema de la autoridad y liderazgo en un ministerio plural y par? Par, me imagino que de paridad. So how do we adapt the topic of authority between a plurality and parity of elders? So ¿cómo se comparte la autoridad? ¿Pudiera ser? Sí, ¿cómo How do we have cómo se shared equilibra? authority Shared authority, in, yeah. between Yeah. different pastors? So I believe the New Testament teaches about plurality, So, yo creo que el Nuevo Testamento habla de pluralidad both for pastors and deacons. para pastores y diáconos. The consistent pattern in the New Testament El patrón consistente en el Nuevo Testamento is that when pastors and deacons are being addressed, es que cuando se está hablando del tema de pastores y diáconos, it's in the plural. está hablando en el plural. Unless he's talking about one particular pastor or one deacon, like 1 Timothy 3. Sí, al menos que se esté refiriendo a un pastor particular o a un diácono particular, como 1 Timoteo 3. But he writes letters to churches and says pastors and deacons. Pero cuando él escribe las cartas del Nuevo Testamento, está hablando de pastores y diáconos. 1 Peter 5, Peter's writing to the pastors, the elders. En 1 Pedro 5, Pedro está escribiendo a los pastores. So I believe the biblical model is to have more than one in the church is Yo creo que ideal. el modelo bíblico es tener más de un pastor en una congregación.
I was a solo pastor when I went to our church, Yo era un único pastor cuando llegué a nuestra congregación. but one of the leadership structure changes I made Pero una de esas reestructuraciones de liderazgo que hice was to bring other pastors into the church era traer otros pastores a la iglesia. that were affirmed by the church. Fueron afirmados por la iglesia. They qualified according to Scripture, Estaban cualificados según las escrituras. and they had equal authority as I did in the church. Y ellos tenían la misma autoridad que yo tenía dentro de la congregación. And so I believe that that plurality is important. So, yo creo que esa pluralidad es importante. One, so that authority gets spread out to more than just one person. Uno, porque esa autoridad se distribuye y no solamente descansa en una sola persona. But it's also to be able to share the load of the burdens of doing the work. Pero también, además de compartir la autoridad, se comparte las cargas sobre los asuntos y compartir la palabra de Dios. So a church that has more than one pastor Es una iglesia que tiene más de un pastor and more than one deacon y más de un diácono. are blessed Son bendecidos. because there's plenty of work to be done on both sides of that. Porque hay mucho trabajo que hacer en ambos roles. And that group of pastors work together to do the pastoral work. Y ese grupo de pastores trabajan juntos para hacer la labor pastoral. And that group of deacons work to serve together as a team. Y ese grupo de diáconos sirven juntos para servir a la iglesia. And they carry the burden together. Y llevan consigo esas cargas juntos. When I read Hebrews 13:17 that we looked at a few moments ago, Cuando yo leo Hebreos 13:17, que lo vimos hace unos minutos, I believe this is God's design yo creo que este es el diseño de Dios. because the burden of a pastor is too great to carry for one person. Porque yo creo que la carga del pastorado, el ministerio pastoral es muy fuerte para un solo hombre. ¿En qué circunstancias debería un pastor de una iglesia moribunda considerar hacerse a un lado y cómo puede discernir si es la mejor decisión? How should a pastor consider of a dying church if he should remove himself or if he should stay? Yeah. That's an excellent question. Buena pregunta. It starts with that honest assessment of your church. Todo comienza con esa evaluación honesta de tu iglesia. So if you're the long-term pastor of a church So, si tú eres el pastor a largo plazo de esa iglesia, and you're trying to figure out how much are you helping and how much are you hurting the tú situation, estás tratando de investigar cuánto estoy ayudando, pero cuánto estoy lastimando a esta iglesia. you have to start with an honest evaluation of your church Tienes que comenzar con una evaluación honesta and an honest evaluation of your ministry. y una evaluación honesta de tu propio ministerio. But it might not mean you need to just leave the church if you see the part of the problem there. Pero no significa que tienes que salir huyendo o necesariamente irte si ves que eres parte del problema. But it might be a challenge for you to think about doing ministry in a different way. Pero sí te va a retar en que debes de hacer posiblemente el ministerio de una manera muy diferente. I've talked to pastors who've been in the same church for 30 years. Yo he estado hablando con pastores que han estado en la misma congregación por 30 años They're still the only pastor in the church. y son todavía el único pastor en la iglesia. They didn't even think about raising up another pastor to serve alongside Ellos them. ni siquiera pensaban en entrenar otros hombres para que pudieran servir juntos. Or I didn't think about adding deacons to our church. O tampoco pensaron en añadir diáconos a la iglesia. Or I didn't think about having a membership standard for our church. O tampoco pensaron en tener algún tipo de estándar de membresía en su iglesia. So these 5 areas that we've spent time in So, estas 5 áreas que tuvimos tiempo, que pasamos tiempo juntos, is a great place for you to begin to evaluate your own ministry in your own church. es buena para que tú comiences a evaluar tu propio ministerio y la iglesia. I want to add one thing to that. Quiero añadir algo más. We can only evaluate ourselves so much. O sea, hay un límite en nosotros poder evaluarnos nosotros mismos. Bring other friendships into this conversation. Trae a otros amigos a esta conversación. Bring other church members into the conversation. Trae otros miembros de otras iglesias, de miembros de tu iglesia a esta conversación. Maybe bring another pastor friend that you trust into the conversation. Quizás trae un amigo pastor de otra congregación a esta conversación. Ask someone else to come in and evaluate the situation. Ven y sé partícipe de otras personas que pueden evaluar junto a ti. One of the reasons I love to come do events like this Una de las razones que a mí me gusta venir a este tipo de eventos is it brings men and women together and building friendships to support one another in your ministry. es que une a hombres y a mujeres para poder tener relaciones pastorales. So for a pastor to evaluate this, you will need other people in your life to talk to about it. Por lo que entonces otros pastores, para poder evaluar esto, necesitas a otras personas en tu vida. Maybe one more? Sí. ¿Cómo impactar a las generaciones mayores si el pastor, el predicador es un predicador joven? Perdón.
¿Cómo impactar a las generaciones mayores, o sea, personas de más edad en la iglesia, si el pastor es joven? ¿Cómo puede impactarlo? Okay. ¿Cómo el pastor joven puede impactar a una generación mayor? O sea, a las generaciones mayores dentro de la iglesia. A la generación, ok, ya. Sí. So, how the younger people in the congregation could impact or influence older people in a congregation. Yeah, thank you for that question. Gracias por la pregunta. When I read Titus chapter 2, Cuando leo Tito capítulo 2, older people and younger people are supposed to be in the same church together. tanto ancianos como jóvenes deben de estar en el mismo lugar. And I think there's a design from God in that. Y yo creo que hay un diseño de parte de Dios en eso. He even fleshes it out in Titus chapter 2. Y él inclusive lo describe en Tito 2. The older are to teach and mentor the younger. Es que aquellos más ancianos o mayores deben de mentorear a los más jóvenes. The younger are to learn and care for the older. Los más jóvenes pueden cuidar y aprender de los mayores. But I encourage pastors to get creative on how to bring the generations together. Pues yo le digo a los pastores a que sean creativos en cómo unir esas generaciones. As our church was growing and we had more younger people coming into the church, Cuando nuestra iglesia comenzó a crecer y atrajo más gente joven, I faced this divide between the old and the young in the church. yo podía percibir esta división entre mayores y jóvenes. The older people thought the younger people were coming in taking over the church. Los mayores pensaban que los jóvenes simplemente se iban a adueñar de la iglesia. The younger people are asking me, why are the old people so grumpy? Y entonces los más jóvenes decían, ¿por qué son Gruñón. ¿cómo? Gruñones. ¿Por qué los mayores son tan gruñones? Ay, gracias. So part of my leadership in trying to bring them together Entonces, parte de mi liderazgo en tratar de unificarlos was to, one, remind them of God's design, es recordarle el diseño de Dios, but also to encourage them that they would benefit from knowing each other. pero que también iba a haber beneficios en que ellos se conocieran mutuamente. So there's two things I implemented to give you an example. So que hay dos cosas que implementé para darles ejemplo. I did a training with younger people Hice un entrenamiento con los más jóvenes on how to go care for the older widows in the church. en que aprendieran a cómo cuidar las mujeres más ancianas, viudas en la iglesia. And God really blessed this ministry. Y Dios bendijo este ministerio. There were these young moms with little kids Estas hermanas jóvenes con niños pequeños who would go and visit some of the older widows in the church. que visitaban a las ancianas que estaban solas. And those older widows loved that. Y estas ancianas viudas les encantaba. And it started bringing the generations together in that Y way. eso comenzó a unificar las generaciones de esta manera. I had younger people who would go serve the older folks in their home. Los más jóvenes también iban y servían a los más ancianos en sus hogares. They'd go to their home and ask them, do you need me to do anything for you? Iban a sus hogares y decían, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte en tu hogar? But I also challenged the older members in the church. Pero también reté a los que eran más ancianos y mayores. Take a risk and go try to build a relationship with this younger person in the church. Toma un riesgo y trata de construir una relación con este joven en la iglesia. I know they may not receive you right away, Yo sé que es posible que no te reciban automáticamente, but they're young and foolish. That's why they need you. pero son necios y jóvenes, por eso es que te necesitan. And you just have to keep pursuing them. Y trata de seguir persiguiendo este tipo de relación. So I learned an important lesson pastoring elderly people. Entonces yo aprendí una lección importante al pastorear ancianos. They had a reputation of having just a bad attitude at different times. Tenían una reputación de ser gruñones, But here's what I learned. pero esto es lo que aprendí. Some of them are that way Muchos son así because they don't know their place in this church now. porque ellos no saben cuál es su lugar y propósito en la iglesia. They were the ones that led all the ministries for 50 years. Ellos son los que lideraban los ministerios por 50 años. And now they're too old physically to do those things. Y ahora están muy ancianos o muy maduros para poder continuar esos ministerios. And they don't know what their place is now. Y no saben cuál es su lugar en la iglesia. So a lot of them are grieving and feeling sad, and that's what's going on. Son muchos están tristes y lamentando por esa situación. To help a younger person understand that, Entonces, para ayudar a un joven a entender esto, created compassion in their hearts for them, lo que hizo fue que creó compasión en sus corazones and they began to pursue them. y empezaron a ir detrás de estas personas. Here's the final thing I would say. Esto es lo último que diría. This morning I received a text message Esta mañana yo recibí un mensaje de texto from an 85-year-old widow in our church por una viuda de 85 años en nuestra iglesia who prays for me every day when I travel and do que ministry. ora por mí cuando yo viajo al ministerio todos los días.
For her to see why that is so valuable is so helpful. El hecho de que ella pueda ver eso como tan importante me ayuda mucho. So help the younger and the older see the value that they are to this church. Entonces ayuda tanto a los mayores como a los más jóvenes ver lo beneficioso de esa relación. It'll take some teaching and some creativity to do that. Va a tomar algún tipo de enseñanza y creatividad, But that is God's design, and we need to try to bring them together in pero ese that es el way. diseño de Dios y debemos de tratar de unificarlos. Todavía tenemos unos minutos más. We have a few more minutes. Okay. En nuestro contexto, muchos pastores, es importante saber que tienen que trabajar secularmente, en países como los A lot nuestros. of our pastors have to work secularly. ¿Cómo entiende usted que afecta el trabajo secular de un pastor en el decaimiento teológico y práctico del evangelio en su congregación? It's very important for a pastor to realize his humanity. Es importante que un pastor reconozca su humanidad. You're only one person. Eres solamente una persona. You're not God. No eres Dios, You're a human being. eres un humano. And I don't know any of us who are functioning at 100%. Yo no conozco a ninguno de nosotros que pueda trabajar de una manera eficiente 100%. Part of realizing that God is God and we're not God Parte de descubrir que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios is to accept and even embrace our limitations, es aceptar y abrazar nuestras limitaciones, our weaknesses. nuestras debilidades. We have to recognize that, otherwise we're going to try to do things we just aren't capable of doing. Si no descubrimos esto, vamos a ver y nos vamos a frustrar cuando hay cosas que no podamos hacer. And embracing those limitations Y abrazar estas limitaciones will push us to try to schedule our time and day well. nos va a ayudar a nosotros a poder organizar nuestros días de manera mejor. So if you pastor a church Entonces, si tú pastoreas una iglesia and you have another job you work, y trabajas o tienes otro empleo, or you may have another one and you have 3 jobs that you o work, quizás tienes 2 empleos adicionales, más eres pastor, you have to be honest about what you can give to each 3 of those places tienes que ser honesto en lo que tú puedes dar en esos 3 lugares and be realistic in what that y is. ser realista en qué es lo que puedes hacer. I share that in light of this question Comparto esto a la luz de esa pregunta because it means if you have limited time to give to your pastoral ministry, porque esto significa que si tienes un tiempo limitado para darle al ministerio, you need to be very strategic on what you give your time to. tienes que ser bien estratégico en qué tú vas a entregar tu tiempo. So regardless of what it is in a revitalization context, So, fuera de lo que pueda hacer que vas a dar en un contexto de revitalización, again, it's why I want to give you these 5 key areas to y por esta consider. razón es que quiero darte estas 5 áreas. I have this much time this week. Tengo este tiempo esta semana. What do I need to put my time to the most? ¿A qué debo dedicarle mi tiempo? And then to be okay with whatever you're able to give your time Y to después entonces estar en paz con lo que tú puedes darle el tiempo, because you're not God. porque tú no eres Dios. So embrace your humanity. Entonces abraza tu humanidad. You will enjoy your ministry that much more if you do, Vas a disfrutar mucho más el ministerio si abrazas tu humanidad. which means you also have to accept that some things aren't going to get done. Que entonces tienes que llegar a la aceptación de que van a haber cosas que no vas a poder hacer. So get the most important things done. Entonces haz lo que es más importante primero. Let other people help you figure out what those most important things Y are. deja que otras personas te ayuden a ver qué es lo más importante en la iglesia. Se habló en ese contexto también, si se podría añadir algo de qué tan importante es para un pastor considerar el tema del descanso, el ritmo de tomar vacaciones, ese tipo de cosas. ¿Qué tan importante es para la vida de un pastor? It's very important. It's crucial to rest. Es crucial, es muy importante el descanso. The work of a pastor is unique. El rol del pastor es único. It's a work that is 24/7 every day, Es un trabajo que es 24/7 todos los días. which is why it's that much more important for us to build in times of rest. Por lo cual es mucho más importante que nosotros podamos sacar tiempos de descanso. So I would encourage you to use all the time off the church gives you. So, yo te animaría que utilices todo el tiempo libre que tienes disponible. If you work another job, try to coordinate it around that time that the work gives Si you. tienes otro trabajo, trata de coordinar tu tiempo de descanso a través de ese tiempo libre. But it's also about figuring out a weekly rhythm where you're still resting some. Pero también es el hecho de poder organizar que tengas un ritmo semanal donde puedas encontrar algún tipo de descanso. But here's the key to resting in the ministry. Pero esta es la clave para descansar en el ministerio. The key to resting is letting go.
La clave para descansar es dejándolo ir. We have to learn how to let go of our ministry burdens even for a short time. Tenemos que dejar ir y tenemos que soltar nuestras cargas ministeriales por algunos periodos. That is a spiritual discipline we have to have. Eso es una disciplina espiritual que debemos de aprender. It's simply about entrusting to the Lord our ministry. Significa tener confianza en el Señor en entregarle nuestros ministerios. That I can let go of this for a time because Jesus always has it. Que yo puedo dejar esto ir y soltarlo y saber que Dios sigue en su trono. Pastors who don't rest, Pastores que no descansan, pastors who have to leave the ministry because of burnout, pastores que tienen que renunciar al ministerio por agotamiento físico. with every single one of them as I have conversation with them, Con cada uno de los que yo he podido hablar, they will articulate either that they did not know how to rest ellos articulan o describen que ellos no sabían descansar or they didn't know how to let go of ministry o que ellos burdens. simplemente no sabían cómo soltar el ministerio, soltar las cargas. So take time off and build that into your life. Entonces toma tiempo libre, construye eso como parte de tu organización y calendario, But the key to rest and the relief is to let go. pero la clave en el descanso es saber soltarlo y dejárselo al Señor. And have friendships in your life that you can talk to help let go of Y también burdens. tener amistades en el ministerio que puedas hablar sobre el ministerio, las dificultades del ministerio. I strongly believe in pastors being friends with other pastors Yo creo fuertemente en pastores tener amistades con otros pastores and pastors' wives to be have friendships with other pastors' y wives. esposas de pastores tener amistades con otras esposas de pastores. Because then you have that instant connection with someone else Porque entonces tienes esa conexión íntima con otras personas. that they know what it's like to be you. Que ellos entienden lo que significa estar en este rol. So keep trying to foster those friendships. So, intente perseguir fomentar eso en su vida. They can be the relationships to help you see it's time for you to go rest. Ese tipo de relación te pueden ayudar a entender y saber es hora de descansar. No sé si le mostramos nuestra gratitud a Brian y a Héctor dándole un fuerte aplauso por este tiempo. That's our gratitude to you guys. Thank you so much. Tenemos básicamente 20 minutos o menos para estas preguntas. Son muchas preguntas. Tuvimos que hacer una selección. Si la pregunta suya no queda respondida, aprovecha el final aquí cuando estemos hablando y acérquese a Brian, acérquese a Félix, acérquese a Saladín o a alguno de los pastores que usted conoce que son que tienen más años en el ministerio. Pero aquí hay una pregunta que se ha repetido de diferentes formas. ¿Cómo puede realizarse un diagnóstico objetivo de la salud de la iglesia? ¿Hay algún recurso, algún examen, algún test que esté disponible? There are some tools out there that allows you to evaluate your church. Existen algunos recursos que te ayudarán a evaluar a la iglesia. To be honest, I'm not a big fan of any of them. Yo, para ser honesto, no soy muy fanático de los que existen. I think every church is different, Yo creo que cada iglesia es diferente. and I think it's better to find other leaders to come alongside you, Y yo creo que es mejor encontrar otros líderes que vengan a tu lado, other leaders who understand this kind of work, otros líderes que entienden este tipo de trabajo and begin to evaluate your church as they would get to know your church. y que puedan también ayudarte a evaluar la iglesia mientras la van conociendo. So the beginning place to evaluate is just in your own church with you. So que para comenzar este tipo de evaluación comienza primeramente contigo. I would start there and involve the other church members in thinking through those things. Comenzar contigo y evaluarlo juntamente con los miembros de la iglesia. I would begin by working through these 5 areas of revitalization. Lo haría comenzando estas 5 áreas que le he dado de la revitalización. This is probably a good time to mention this. Quizás un buen momento para mencionar esto. The revitalization book is at the book table and it explains this in greater detail. Tenemos un libro de revitalización en una mesa que y explica esto a más a profundidad. If you want to read further in what I've talked about, Si quieres leer más a profundidad lo que yo he discutido aquí hoy, that's one of the ways you can do es it. una de las maneras que lo pudiera hacer. And it's also something you can go through with someone else Y también es un material que puedes discutir con otras personas to begin to evaluate those areas. para comenzar a evaluar estas diferentes áreas. Other than that, I would recommend this. Fuera de eso te recomendaría esto. Find a pastor friend or a pastor you're connected to that you trust, Encuentra un amigo pastor que tú tienes confianza, who understands a biblically healthy church, que entiende lo que es una iglesia fiel y bíblica,
and try to involve them in evaluating your church. y trata de envolverlos en evaluar tu iglesia. I know this church and even other churches in the area O puede ser esta iglesia u otras iglesias en el área. have a heart to want to help other churches. Tienen un corazón dispuesto para ayudar a otras iglesias. y And I pastores. believe that's a better route to go than to use internet tools to Y evaluate yo your creo que church. eso es una mejor ruta o avenida en lugar de buscar recursos online y cosas así. Yeah. Ok. ¿Cuáles son las marcas de que una iglesia necesita ser revitalizada? ¿Son estas 4 áreas o hay otras áreas que indican que una iglesia necesita revitalización? What are the marks that we need to know that a church needs revitalization? Is it only these 5 marks, or are there any other marks that we could look at? Yeah. It's certainly not, these aren't the only 5, Estas 5 no son las únicas, but I do advocate for, I think these are key areas that have to be evaluated. pero sí yo abogo en que estas son áreas cruciales, importantes que debemos de evaluar. But there's all kinds of areas that should be evaluated Pero hay otras áreas que deben de evaluarse to determine the spiritual health of a church. para determinar la salud espiritual de la iglesia. Is your church a praying church? Tu iglesia está orando. Does your church have a global missions vision? Tu iglesia tiene alguna visión global misionera. Is your church trying to reach people around the neighborhood for Christ? Tu iglesia está tratando de alcanzar su comunidad para Cristo. Is your church discipling the members of the church? Está tu iglesia discipulando a los miembros de la iglesia. Do you observe and see that people are sacrificing and loving each other? Tú puedes ver que tu iglesia está sacrificando y dándose mutuamente. So evaluating just all kinds of different areas of church health So, evaluando otras diferentes áreas de la salud de la iglesia is always a helpful thing to consider in this conversation. siempre va a ser muy importante para considerar en esta conversación. But I like that terminology of church health, Pero me gusta esa terminología de la salud de la iglesia, that we would pursue how a church could be healthy. que debemos de perseguir, que como una iglesia debe ser saludable. So often we get caught up in how can we make the church grow as fast as we Y can. frecuentemente nos enfocamos en no, cómo podemos hacer que la iglesia crezca lo más pronto posible. I would be more of an advocate of pursuing church health Yo abogaría primero, busca por la salud de la iglesia and let God naturally bring the growth out of y that. deja que naturalmente Dios haga crecer la iglesia con la salud de la iglesia. Did you know you can grow something really fast, including a church? I'm sorry. You can grow something really fast, including a O church. sea, tú puedes crecer algo de manera rápida, inclusive la iglesia. But that doesn't mean what you're growing is healthy. Eso no significa lo que esté creciendo sea saludable. So biblical spiritual health is the thing to pursue. So, la salud espiritual y bíblica es lo más importante. And oftentimes, God will bring growth numerically that comes from Y that. frecuentemente después de eso el Señor va a traer crecimiento numérico. Now, there's a few areas. En el tema de la membresía, ¿cómo evaluar a los nuevos miembros que van a entrar a la iglesia? ¿Y cómo puede un pastor considerar sacar a alguien de la membresía? How can we evaluate those new members that are interested in joining the membership, and then how would a pastor discipline or take out of the membership role existing members? One of the most important strategies to change this understanding of church membership Una de las estrategias importantes para entender la membresía de la iglesia are the new members that you bring into the church. es usando los nuevos miembros que van a entrar a la membresía. So even though the current members may not have bought into this philosophy yet, Es posible que los miembros que estuvieron ya ahí todavía no compren esta nueva filosofía o entendimiento. try to implement the new standard of membership with the new people who are coming. Trata de implementar el nuevo estándar de membresía con estos nuevos que van a entrar. Because here's what happens. Porque esto es lo que ocurre. The newer members come in Los nuevos miembros llegan y entran under that membership standard, bajo ese nuevo estándar que acabas de implementar. and then they start functioning like those kind of members. Entonces ellos van a empezar a imitar como estos nuevos miembros. And they begin to raise the standard naturally by doing that. Y estos nuevos miembros van a empezar a subir el estándar de la iglesia. Then they end up challenging the other members Y eso se convierte en un reto para los otros miembros más antiguos. to maybe consider to step up in their own Para que responsibilities. entonces ellos puedan comprometerse más con la iglesia.
And what I watched happen in our church by doing this, Y lo que yo he visto en nuestra iglesia al hacer esto, it took 10 years, tomó 10 años, but the whole membership standard just raised as a result. pero todo el estándar de los miembros comenzó a subir automáticamente. Because the overwhelming majority of the people who were in the church had come in those last 10 years Porque la mayoría de las personas que teníamos habían entrado en esos últimos 10 años, under that new membership standard. bajo ese nuevo estándar de membresía eclesiástica. So this is a process that doesn't take months, it takes years. Esto es un proceso que no va a tomar meses, va a tomar años. But if you have new people who are wanting to join the church, Pero si tienen nuevos miembros que se quieren unir a la iglesia, take advantage of that and teach them what the new standard is. toma ventaja de eso y comienza a enseñarle este nuevo estándar. And God works through that in some pretty amazing ways within the Y Dios- culture of the membership. Y Dios va a trabajar y usar eso de diversas maneras en la iglesia. Seguimiento a esa misma pregunta. Follow up to that question. Okay. ¿Puedes dar algunos ejemplos de esos estándares para la membresía, para una membresía saludable? Es decir, ejemplos de esos estándares que los miembros deben tener para ser incluidos en la membresía. Repetitive, but basically, what are those standards that members should have to raise the existing standard that they had? Yeah. Here's a few categories of setting a standard for membership. Tiene algunas categorías para poder ese estándar de membresía. Even in some basic way, do they understand what the gospel is and do they know Jesus? Primero puede ser, ellos entienden lo que es el evangelio de Jesucristo y conocen a Jesús. If you start bringing people into membership who do not know Jesus, Si empieza a traer gente a la membresía que no conocen a Jesús, we have totally missed the point of what membership is. hemos malentendido lo que significa la membresía. So start there. Porque comienza ahí. That feels like a low bar, Eso es un estándar bajo, but it's a bar at least. pero por lo menos es un estándar. I believe we should ask all members Yo creo que debemos de preguntarle a todos los miembros to commit to regular attendance at the main public gathering of the church. en que se comprometan en asistir a la reunión regular en la iglesia. Whenever that is for you, most of us is on Sunday Para la morning. mayoría de nosotros es un domingo en la mañana And there's plenty of reasons people wouldn't be at church on Sunday. y pueden haber diversas razones porque las personas no puedan llegar al culto el domingo. They're traveling, they're ill, there's all Están kinds of enfermos, están reasons. viajando, están trabajando. But the idea is if you are capable and able, Pero la idea es que si tú eres capaz y puedes, that you will make a commitment to be there at church when the whole church en gathers. que tú te vas a comprometer en estar ahí en los domingos cuando la iglesia se reúne. There's something called a church covenant. Hay algo que se conoce como un acuerdo de membresía. This is a good time to mention this. Esto es un buen tiempo para mencionar esto. A covenant, as many of you know, is simply an agreement, a promise you would make. El pacto, un acuerdo, simplemente eso mismo, es un acuerdo de iglesia. And a church covenant is an agreement that the members have with each other. Y esto es un acuerdo que cada miembro tiene consigo mismo. So here's what the standard is for membership. Entonces, en este acuerdo estamos diciendo este es el estándar de la membresía. And that is a very helpful thing to have in setting the standard. Y eso es un documento muy importante en poder establecer este estándar. If you've never heard of this before, Si nunca has escuchado de esto, ask any of the leaders that will know about this. puedes preguntarle a cualquiera de los líderes que conocen sobre esto. Or you can go do a search on the internet of a church covenant. O puedes buscar en el internet y buscar un acuerdo de membresía You'll see some examples of that. y vas a ver algunos ejemplos allí. But when you have a church covenant, Pero cuando tienes un acuerdo de membresía, that's what I would sit down with new members and walk through with them. yo me sentaría con las nuevas personas interesadas en la membresía para explicarles este acuerdo. So they had in writing these things, Y lo tienen en escrito para que lo puedan leer. that they would commit to be at church on Sundays. Que van a comprometerse en estar en la iglesia los domingos. They would commit to financially give to the church. Van a comprometerse financieramente con la iglesia. They would commit to invest and serve and sacrifice for people in the Que van a church. comprometerse en invertir, en sacrificarse por personas en la iglesia. And you can just walk through those points of a church covenant. Y puedes caminar en cada uno de esos asuntos con ellos. We would also read the church covenant publicly on a regular basis. También de manera regular nosotros leemos el acuerdo de membresía So all the members of the church would be reminded on what's in the covenant. para que los miembros puedan recordarse del contenido que está en el acuerdo. Having that in writing is particularly helpful and to make it a document the church uses together. Sí, tener eso por escrito ayuda de gran manera en tenerlo en un documento. Wow, excelente. Just one more question and we're done. Okay? ¿Ya? Okay. Y esta pregunta la han repetido varias veces. Repetitive question. ¿Cómo abordar
a un pastor principal que todavía no ha entendido que la iglesia está en decadencia How can we y que necesita revitalización? How can we address a senior pastor that the church is decay, that it needs revitalization? I think that's where pastoral friendships really have to be important. Yo creo que ahí es donde las amistades del pastor son cruciales e importantes. We each need somebody in our life, Cada uno de nosotros necesitamos a alguien en nuestras vidas or a few people in our life, o algunas personas en nuestras vidas who can say hard things to us. que nos pueden dar las verdades duras. And I think it has to start there. Tiene que comenzar ahí. The other thing I would say is this. Otra cosa que diría es esto. There's something we call self-awareness. Hay algo que llamamos la conciencia de nosotros mismos. Awareness in our own soul Estar conscientes de nuestra propia alma, on the things we do and why we do them. las cosas que hacemos y por qué las hacemos. And I think it's important in the midst of spiritual growth Y yo creo que es importante que en el medio del crecimiento espiritual, that we grow in this idea of self-awareness. que debemos de crecer en la evaluación de nosotros mismos. That can help us be aware of things maybe that people don't want to say to us, but we need to know and hear from Eso nos someone. ayuda a ser conscientes de nosotros mismos, de asuntos que quizás personas no se atreven a decirnos. There's one more thing I would say. Una cosa más que yo diría, I think one of the most valuable qualities in any pastor yo creo que una de las cualidades más importantes en un pastor is humility and teachability. es la humildad y el ser enseñables. If you have humility and teachability, Si tienes humildad y eres enseñable, even as an older long-term pastor in a church, aunque seas un pastor más viejo y de más años y capacidad, and maybe it is time to transition, bueno, pues entonces es posible que sea momento para tú transicionar. humility and teachability will allow you to be open to receive that from others. La humildad y el ser enseñable te va a ayudar a aceptar eso de otros amigos. This is the last thing I will say. Y lo último que diré, I value humility and teachability in pastors yo valoro la humildad y el ser enseñable en los pastores so much more than your gifts and abilities. mucho más que tus dones y talentos. Humility and teachability Humildad y el ser enseñable is how we truly get used by God in a unique way. es como realmente el Señor nos va a usar de manera única. Amén.